¿Puedo comer? Sí, 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 sí. ¡A la mierda! Señores, háganlo. Porque ese tipo de empiojo el consultorio va a hablar mal de ustedes. Mejor que se vaya. No sirve ese paciente. Es negativo. Nunca lo cite a la mañana, le empioja todo el día. Me ha pasado a mí, me di cuenta con un paciente y me dice, ¿qué le pasa hoy? Ahí me di cuenta que este desgraciado le va a costar mal. Entonces los buenos pacientes reciben una mala onda mía de este tarado que si nunca entro al consultorio, yo tengo el coche, tengo mi hijo, tengo cómo y hago todo lo que se me da la gana. ¿Vieron que doy consejos? Después de este hombre que vamos a analizar, que lo que dijo era para completar, porque no había planificaciones, no era esto, apareció el Patterson, que el otro día le dije, completa, completa. Ahora aparece después, ya con los dientes, algo que vamos a estudiar porque ya hay dientes acá. Fue un señor que se llamaba Wilson, que vio cómo se organizaba de frente y no de perfil los dientes. Esto sí sirve todavía. Aparece la turbina. Al aparecer la turbina hay una escuela muy vieja, la llamada gnatología. Fue la primera escuela que dijo cómo hacer una rehabilitación. Esa escuela primero era una cosa muy privada, eran 4 o 5, esos 4 o 5 se lo dijeron el hijo se lo dijo a un amigo, y la cosa empezó a crecer. Bueno, en el mundo cualquiera sabe lo que es la gnatología. Pero ¿qué pasó? Como pasa en todos lados, y ya pasaba a mí también. Cuando algo crece demasiado, todos quieren ocupar un cargo directivo. Y ahí empieza la política a meterse. Al meterse en la política, se arma el lío. Y esto lo tienen que saber ustedes. Para cuando lean un libro, para saber qué es lo que están leyendo, porque parte de la política y de la historia hace un pensamiento. En ese momento, cuando se está armando todo este lío, termina la Segunda Guerra Mundial. Había un éxodo muy grande de gente. La gente que tenía dinero fue a Canadá, a Estados Unidos. Los que no tenían un mango vinieron a Argentina. Es así, fue así, ¿sabes? Fue así la migración. Muchos de los que llegaron a Estados Unidos pertenecían a una colectividad como otras, que era la colectividad judía. Como había un problema de la posguerra, de la Segunda Guerra, se hace una división dentro de la gnatología. Parte porque querían ocupar los cargos y parte porque había todavía un resentimiento contra la Segunda Guerra, lo que pasó en la Segunda Guerra. Se dividen. Unos quedan en California, en San Diego, y los otros se van al sur, a Miami. Y forman otra escuela de rehabilitación, que vamos a hablar algo después, cuando estemos maduros, que se llama Long Centric, que dicen que no puede estar excéntrica, sino que tiene que estar y otras cosas más que les voy a contar. Pero las dos tienen exactamente los mismos principios. Las dos empiezan por los dientes anteriores. Después las otras cosas que vamos a comentar. Cuando ustedes estén leyendo un libro, tendrán que saber, yo lo sé, porque veo que tengo bastante, si es aquel que te está explicando pertenece a la gnatología, que es el origen, o a la LONCE. Y hay una tercera escuela, porque ustedes quiero que se ubiquen, y si yo leí, el profesor me dijo, en aquellos tiempos no había todavía una divulgación de escuelas, porque lo que arma a las escuelas es la turbina. Entonces la poca prótesis que se hacía con los tornos convencionados, con la piola que daba vuelta, de los tornos, venía de lo que se sabía hasta el momento. ¿Qué era lo que se sabía hasta el momento? Que la periodoncia, en sus capítulos, ponía desgaste selectivo y oclusión, porque en ese momento se creía en la relación del trauma con la placa. Por lo tanto, trataron de sacar esa información llamada clásica para la rehabilitación. Pero había un problema muy serio, que el periodoncista trabaja sobre el periodonto, pero nunca en ningún libro le está diciendo cómo reconstruir, por ejemplo, la dimensión vertical, cómo buscar la curva, porque el periodoncista empieza y termina con el raspaje o la cirugía periodontal. Así que hay tres escuelas que vamos a tener que ver para ver de dónde sale esta confusión que ustedes tienen también, que son la gnatología, la Long Centric y la escuela clásica. Pero de alguna forma yo les iré marcando para saber
¿Qué leyó el profesor o qué opinión tiene respecto de algunos? Y en esa escuela, que tenía que buscar otras cosas, aparece una teoría como nuestro campeón de boxeo, Monzón. ¿Qué dijo Monzón? Que si yo le agarro un compás y lo clavo en la vena, y ese compás lo abro 4 pulgadas, cada pulgada tiene 2,5 centímetros, o sea 10 centímetros, y clavado en la vena me dice cuál es la curva de ese paciente. Está eso, lo vamos a ver después, pero está en el libro de Peter Dawson. Yo lo sé, yo tengo todo, se lo puedo mostrar. Esto no sirve, no da. He tomado cursos, siempre había un maxilar hecho, con otro maxilar, el paciente lo venía. Cosa rara, ¿no es cierto? Como si son los dos maxilares, tienen que encontrar los dos maxilares. Pero eso vamos a llegar. Bien, ¿qué es lo último que podemos decir ahora? El espacio uniforme. ¿Y saben lo bueno de esto que es? Que esto no es americano, que esto no es alemán, que esto no es suizo. Esto es industria argentina. Porque en este país no hay, todo malo no es. Hay cosas muy buenas. Y a veces me preguntan, ¿pero usted dónde se preparó? ¿Fue a Estados Unidos? ¿Estuvo en Suiza? No. Yo me formé en la UBA, con mis profesores de aquella época, en Tarunas, Pomerado, etc. ¿De acuerdo? Así que este es el recorrido que vamos a tener sobre el estudio de las curvas. Pero bueno, hoy tenemos algo muy claro, por suerte. Acá está el chico, este es el fenómeno de Luche, ahí lo tenemos al chico, miren de nuevo, un poquito va a pasar en la boca, miren la convergencia que hay en los caninos, un espacio aquí, este espacio menor, porque ese cóndilo está yendo hacia abajo, ¿ve? Abajo, al medio y adelante, y este rota, no rota, pero por ahora rota, didácticamente digamos que rota, no rota. ¿Qué más? Acá lo vimos, en el chico, mire, pasadito, pero está en este que se está gastando, en este, el espacio uniforme. El espacio uniforme existe. No es un invento, ¿eh? Vimos algo del ardisto, pero lo vamos a ver ahora, también en el adulto, lo vamos a ver. Y entonces también hemos visto, también lo hemos dicho, de los 3 principios de axialidad, estabilidad y no convergencia, donde esta axialidad no puede atribuirse a los dientes anteriores. Esto, la axialidad, estabilidad y no interferencia es de los dientes posteriores. Muy bien. Los dientes son más convergentes, lo hemos visto en el chico, lo vamos a ver ahora en los adultos. La pregunta es ¿por qué? ¿Para qué? ¿Quién los pone convergentes? Fíjense, este es el modiol. Acá tienen los músculos que están actuando, cuya resultante es hacia adentro. Es una fuerza ligera, ortopédica, que va a apoyarse sobre la cara vestibular del canino superior, que sale vestibulizado y lo va llevando, hasta hacerlo el diente más convergente. Es importante esto. En ortodoncia lo verticalizan. No se puede verticalizar. Ya van a ver ustedes que verticalizar un canino, cuando hace la fuerza de la desoposición, lo están exigiendo más allá. Ya vamos a ver eso también. Acá tenemos ahora el canino, le quitamos la punta, como vimos, y aparece un premolar, miren, y un premolar. Si ponemos los dos ahora, y los dos tienen la misma inclinación, porque este es el primo hermano de este, no desocluye. No puede desocluir. Y entonces, ¿qué hacen los caninos? Y dice, no se preocupen, muchachos, pónganlo convergente, este ángulo supera este que está acá. Este es uno de los puntos súper importantes a tener en cuenta cuando damos rehabilitaciones o cuando estamos viendo en algún lugar que no funciona. Porque acá los dos están, este está alineado y este, cuando lo hacemos convergente, está alineado. Pero al momento de este canino ahora funciona bien y desocluye. Sí, va a desocluir siempre y cuando que este esté alineado, porque si a este lo pongo así, esta vertiente se hace dictatorial sobre esto que está acá. Entonces tenemos que ver una boca, analizar, enseñarle en el laboratorio. ¿No? El laboratorio aprende, y ahora se lo voy a encontrar. Vamos a ver cómo aprende el laboratorio.
Acá está el modelo. Ahora sí, por lo que dijimos otro día, ya sabemos. Hay un sobrepaso horizontal distinto en cada paciente. Ya vamos a hablar de eso. Y que los caninos no necesitan, porque vienen de frente. Y esto, la posición de reposo, entra y sale entre 800 a 1200 veces al día. El overset no es para comer, el overset no es para hablar, ni es para desocurir. El overset es para que entre con libertad desde la posición de reposo. Ahora, ¿cuáles son las funciones de un canino? Son tres. Y otra vez hay un protocolo. Las funciones del canino son centralizar, desocluir y desprobar. Si hay algo para decir descentralizar, que en una rehabilitación de alta complejidad es fabuloso, es esto de centralizar. Porque si el canino llegara a tener contactos bilaterales y simultáneos, ponga los dientes posteriores sin perder los contactos. Pero ¿dónde está el código? Ah, que esté donde esté, ponga la definición que quiera, arriba, abajo, adelante, a mí qué me importa. Yo sé cuáles son las definiciones. La posición del cóndilo en la cavidad renal es la posición más posterior y superior a partir de la cual se pueden hacer movimientos de lateralidad. La sé, sé esta y sé las otras, porque no es la primera vez que me ponen en el frente para confrontar. Porque una cosa es trabajar en el consultorio y otra cosa es cuando lo ponen en el frente a uno. Uno tiene que saber lo que sabe y tiene que saber lo que sabe el otro para poder confrontar. Entonces, ¿cuál es la definición? ¿Cuál? Te la regalo, la tuya. El otro dice, no, la mía, vamos a la de los dos. Chao, listo, se acabó. Poneme un paciente del sitio. Yo no le pregunto si va arriba, abajo, el cóndilo. Yo lo que le pongo son tocar a los dos caninos, estoy armando una boca, hay contacto bilateral y simultáneo de canino, punto. Clínicamente el paciente está excéntrica, hay que poner los dientes posteriores. Y si al poner los dientes posteriores pierdo los contactos céntricos, es porque lo estoy colocando mal. Me está avisando, Alonso, estás haciendo algo atrás que está mal. No los pierdas. Es una guía fantástica. Vamos a la matemática. Solo si centraliza, condicional, puede desocluir. Puede. Porque yo puedo tener dos caninos vestibulizados que al cerrar tocan, pero los dos vestibulizados no tienen el ángulo para poder desocluir. ¿De acuerdo? Lo vamos a estudiar esto.